Jane aparece por primera vez interrogando al conductor de un vehículo de transporte de prisioneros acerca de Lorelei. La mujer asegura no conocerla, y cuando Jane le toma el pulso con esa precisión casi obsesiva que lo caracteriza, comprueba que está diciendo la verdad, así que la deja marcharse sin insistir demasiado y pide que entre el siguiente conductor, justo en el momento en el que recibe una llamada de Lisbon que lo obliga a cambiar de rumbo. Poco después llega a la escena del crimen en River Park, donde el ambiente todavía está cargado de tensión. La víctima es un guardia de seguridad comunitario llamado Casey Boris, que ha sido asesinado de un disparo. Jane observa el cuerpo sin mostrar demasiado interés en apariencia, como si su mente ya estuviera trabajando en otra dirección, y se une a Lisbon para interrogar a los vecinos. Mientras todos parecen colaborar con nerviosismo intentando aportar cualquier detalle útil, hay un hombre que destaca precisamente por lo contrario. Está completamente absorto en su teléfono celular, ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Esa actitud llama la atención de Jane, que se acerca con curiosidad. El hombre se presenta como Isaac Goodwin. Explica que no vive en el vecindario, aunque su hermano y su cuñada sí, y que ellos se encuentran fuera de la ciudad, por lo que él ha estado pasando por la casa para recoger el correo. Jane lo observa con detenimiento, analiza su postura, su forma de hablar, sus reacciones y rápidamente construye un perfil. Lo identifica como un gestor de fondos de inversión, alguien calculador, poco inclinado a hacer favores sin obtener algo a cambio. Esa lectura en frío incomoda a Isaac, pero también deja claro que Jane no está dispuesto a aceptar explicaciones superficiales. Las sospechas lo llevan a inspeccionar la casa del hermano de Isaac. A simple vista, Isaac intenta justificar el desorden diciendo que se debe a una mudanza reciente, pero Jane percibe señales de que hubo una lucha. En la cocina encuentra 2 copas de vino, 2 platos en el fregadero y restos de pizza sobre la encimera. Detalles que contradicen la versión de Isaac y sugieren que alguien más estuvo ahí recientemente. La tensión aumenta cuando suena el teléfono y Jane insiste en contestar, pero Isaac reacciona con nerviosismo e intenta impedírselo. Finalmente, acorralado por la situación, admite que algo grave está pasando. Su hermano Marcus y su cuñada Pella han sido secuestrados y el secuestrador ha dejado claro que no quiere que la policía intervenga. Jane, fiel a su estilo, no se detiene ante esta advertencia. Manipula la situación llamando él mismo al teléfono, engañando a Isaac para obligarlo a revelar más información. Mientras tanto, Lisbon pone al tanto a Cho y a Risby y todo empieza a encajar. El guardia de seguridad asesinado probablemente intentó intervenir durante el secuestro y terminó pagando con su vida. De vuelta en la casa, Isaac explica que maneja las finanzas de su hermano y que la exigencia del rescate, $5 millones, llegó por correo electrónico. Sin embargo, su actitud deja ver que no está dispuesto a pagar fácilmente, lo que añade otra capa de tensión al caso. Jane continúa recorriendo la casa con esa mezcla de distracción aparente y atención extrema. En un rincón encuentra un reproductor de música y lo enciende, dejándose llevar por unos segundos por la melodía hasta que Isaac, irritado, lo apaga de inmediato. Lisbon intenta recuperar el control de la situación pidiéndole el teléfono a Isaac, pero él se niega rotundamente a involucrar a la policía, se encierra en una habitación y amenaza con llamar a su abogado. Lisbon, frustrada, intenta hacerlo salir, incluso llega a amenazar con derribar la puerta, pero la intervención de Brenda Shetrick cambia el panorama. Brenda le advierte que el caso Goodwin debe manejarse con extrema cautela, ya que Marcus es un activo valioso para el Pentágono y cualquier error podría desatar un escándalo mediático que afectaría gravemente a todos los implicados. La presión es clara, y al mencionar que podría escalar el asunto a Bertram, obliga a Lisbon a ceder, aunque no sin evidente disgusto. Mientras tanto, Jane sigue conectando piezas aparentemente insignificantes. Encuentra un cuenco para perro con el nombre Howard y pregunta si alguien ha visto el animal, pero nadie lo ha notado. Sale al exterior y finalmente lo encuentra con un vecino, quien comenta que el perro normalmente no abandona la propiedad, y menciona un detalle curioso sobre la puerta. Tiene un pestillo complicado que solo alguien familiarizado con él podría manejar con facilidad.
Jane registra ese dato en silencio, le pide al vecino que cuide del perro y regresa a la casa con una idea empezando a tomar forma en su mente. De vuelta en el interior, vuelve a encender la música, como si ese pequeño estímulo ayudara a recordar sus pensamientos. De repente, algo encaja. Se dirige directamente hacia la habitación donde Isaac sigue encerrado con Lisbon intentando hacerlo salir. Jane golpea la puerta y con total seguridad afirma que Marcus y Pela no han sido secuestrados. La afirmación desconcierta a todos, pero en ese preciso momento la puerta se abre y la sorpresa es total. Marcus y Pela aparecen sanos y salvos, confundidos por el caos que encuentran en su propia casa, sin entender nada de qué está pasando. Marcus y Pela, todavía desorientados, explican que habían salido de excursión, alejándose de la ciudad para hacer senderismo en una zona sin cobertura de celular. Durante su ausencia, sus mejores amigos, Sloane y Gary Dietz, se habían quedado en la casa, lo que en un primer momento parecía una explicación inocente. Sin embargo, Jane ya ha unido suficientes piezas. El estado de la puerta, la presencia de comida reciente y copas de vino y la ausencia del perro encajan demasiado bien como para tratarse de un secuestro al azar. Todo apunta a que el plan original no era secuestrar a Marcus y Pela, sino a Sloane y Gary. La situación da un giro cuando reciben una videollamada del supuesto secuestrador, visiblemente molesto al descubrir que la policía está involucrada. Jane interviene de inmediato y con su habitual audacia lo descoloca al exponer su teoría sin rodeos. Todo fue planeado para secuestrar a Sloane y a Gary, porque negociar con Isaac sería inútil, ya que es demasiado calculador para soltar el dinero, mientras que Marcus, más emocional, cedería ante la presión de la culpa. La acusación deja un breve silencio incómodo, y Jane aprovecha ese momento para proponer una contraoferta de $3 millones. El secuestrador, desconcertado, corta la comunicación sin responderle. A pesar de la incertidumbre del equipo, Jane está convencido de que volverá a llamar y no se equivoca. Poco después, el secuestrador retoma el contacto y reduce la exigencia a $4 millones. Marcus, angustiado, acepta de inmediato y le pide a su hermano que reúna el dinero, pero entonces surge otro problema. Isaac no dispone de esa cantidad. Finalmente, admite que ha invertido el dinero en el mercado, confiando en obtener beneficios, y propone liquidar activos para reunir el rescate, lo que añade presión al ya delicado escenario. Mientras tanto, Cho y Risby avanzan por otra línea de investigación al rastrear una furgoneta blanca captada en las cámaras de seguridad a unas pocas calles de la casa de los Goodwin. El vehículo, sin matrícula, levanta sospechas. Siguiendo la pista, logran localizar una furgoneta que coincide con la descripción y descubren que ha sido reportada como robada. Sin embargo, al interrogar a la mujer que hizo la denuncia, algo no encaja. En su casa hay un televisor de alto valor que no corresponde con su situación. La presión hace que finalmente confiese que no se trató de un robo, sino de una venta encubierta. Admitió haber recibido dinero extra y que no sabía para qué se utilizaría el vehículo, lo que la convierte en una pieza más dentro del rompecabezas. Los agentes la llevan para que colabore con un retratista y poder así identificar al comprador. En paralelo, en la oficina del FBI, el secuestrador vuelve a comunicarse, pero esta vez Jane endurece su postura y exige una prueba de vida, dejando claro que no habrá dinero sin una demostración concreta. Corta la llamada antes de que el otro pueda responder, imponiendo así sus propias reglas en la negociación. Esa jugada da resultado. Tiempo después, Sloane aparece, ha sido liberada y es trasladada a la sede del FBI. Aunque está a salvo, se muestra frustrada porque no puede aportar detalles útiles. No recuerda el rostro del secuestrador ni el lugar donde estuvo retenida, como si todo hubiese sido cuidadosamente diseñado para evitar cualquier identificación. Su actitud, sin embargo, no pasa completamente desapercibida. Se muestra especialmente interesada en que Isaac se encargue de reunir el dinero, presionándolo sutilmente hasta que finalmente accede. Poco después, los secuestradores establecen otra condición. Sloane será quien deba llevar el dinero al punto de entrega. La elección parece extraña, pero en medio de la urgencia, nadie se detiene demasiado a cuestionarlo en ese momento.
Mientras todo esto ocurre, Lisbon empieza a notar que Jane ha descubierto algo más, especialmente relacionado con el conductor que interrogó anteriormente. Intenta que le revele algo que sabe, pero él, fiel a su estilo hermético, evita darle explicaciones y se marcha sin decir nada. Más tarde se le ve irrumpiendo en la casa de ese mismo conductor, Walter de Moon, registrando sus pertenencias con calma, como si estuviera siguiendo una intuición muy concreta que aún no está dispuesto a compartir. En otro punto de la ciudad, Rigsby acompaña a Sloane hasta su casa tras su liberación. Todo parece normal hasta que él se marcha y ella, en un giro completamente inesperado, saca un teléfono oculto y realiza una llamada. Su tono cambia por completo, ya no es la víctima, sino parte activa del plan. El secuestrador al otro lado de la línea es su cómplice, aunque se muestra nervioso, inquieto por el hecho de que el guardia de seguridad haya muerto, algo que no formaba parte del plan original. Sloane, mucho más fría, intenta tranquilizarlo y le ordena que mate a Gary, eliminando así cualquier cabo suelto. Antes de eso, pide hablar con él por última vez. Cuando lo hace, su discurso revela una amargura profunda. Le reprocha haber arruinado los últimos 10 años de su vida, haberla arrastrado hacia abajo, y se despide sin rastro de afecto, sellando así su destino. La llamada termina y con ella queda claro que el secuestro no era solo un crimen por dinero, sino también una venganza cuidadosamente ejecutada. Al día siguiente, el plan sigue adelante como si todo estuviera bajo control. El equipo prepara a Sloane, la equipa con un micrófono oculto y la envía al punto de entrega del dinero, ubicado en las afueras de un centro comercial. Cho y Rigsby se mantienen cerca, vigilando discretamente, mientras Lisbon coordina la operación. Todo parece seguir el curso esperado, pero Jane, como siempre, introduce un elemento inesperado. En el estacionamiento del centro comercial, convence a Lisbon de montar una distracción. Ella finge haber localizado al secuestrador y simula recibir un disparo. La escena es lo suficientemente convincente como para obligar a Cho y a Rigsby a abandonar su posición y acudir en su ayuda, dejando a Sloane momentáneamente sin supervisión directa. A través del auricular, Sloane escucha toda la confusión y en cuanto percibe que está sola, actúa sin dudarlo. Toma la plata y se aleja del punto acordado, confirmando así las sospechas de Jane. Desciende hacia el subsuelo del centro comercial, mientras Van Pelt intenta seguir su rastro mediante el sistema de vigilancia. Durante unos momentos parece que podrán mantenerla localizada, pero Sloane entra a una zona sin cobertura, un punto muerto donde las cámaras y las señales no llegan y desaparece del radar. Mientras los agentes recorren el lugar, pero sin éxito, ella reaparece en otro sector completamente transformada. Empuja un cochecito de bebé, lleva una peluca negra y camina con total naturalidad entre la gente, saliendo del centro comercial y sin levantar sospechas. Cho y Rigsby encuentran la ropa que dejó atrás y un teléfono celular con un único número registrado. Esa pista los conduce directamente al secuestrador, a quien localizan en un almacén subterráneo. Lo reducen rápidamente y bajo presión el hombre cede y revela dónde se encuentra Gary. La operación termina con su arresto, cerrando así una parte de este caso, aunque la pieza más importante todavía está en movimiento. Sloane, por su parte, se ha refugiado en un hotel, convencida de que ha logrado escapar con la plata y que todo ha salido según lo planeado. Sin embargo, su calma dura poco. Un ruido frente a la puerta rompe el silencio, y en cuestión de segundos, la policía irrumpe en la habitación, liderada por Cho. La sorpresa es evidente en su rostro cuando es arrestada. Intenta entender cómo la encontraron, y es entonces cuando Cho revela el detalle que selló su destino. Entre los fajos de dinero había un dispositivo de rastreo colocado estratégicamente para seguir cada uno de los movimientos. Con Sloane bajo custodia, Gary es rescatado y llevado de regreso a la casa sano y salvo, cerrando así el círculo del secuestro. Más tarde, Lisbon explica cómo Jane logró anticiparse a todo. Cuando el secuestrador colgó por primera vez, no fue por miedo ni por estrategia improvisada, sino para consultar con la verdadera mente detrás de este plan, alguien que conocía demasiado bien a los Goodwin.
La conclusión era clara. Quien fuera liberado primero no era una víctima cualquiera, sino el cerebro de toda la operación. Mientras el caso del secuestro llega a su fin, Jane retoma su propio objetivo. Se dirige a la casa de Walter de Moon y lo espera con paciencia. Cuando el hombre llega, intenta echarlo, pero Jane, imperturbable, se sirve una bebida y lo invita a sentarse como si estuviera a punto de tener una conversación trivial. Poco a poco va revelando lo que sabe. Menciona un abuso cometido contra un recluso y cómo esa información fue utilizada por el FBI para ejercer presión sobre él, obligándolo a colaborar en el traslado de Lorelei. La reacción de Walter lo delata. Queda claro que Jane ha dado en el punto exacto. Sin salida, Walter confiesa que fue contactado por un agente que se hacía llamar Agent Nemo, alguien que operaba en las sombras y que lo manipuló mediante chantaje. A cambio de su cooperación, le prometieron mantener su secreto a salvo. Ahora, acorralado, Walter accede a decirle a Jane dónde llevó a Lorelei, abriendo otra nueva línea de la obsesiva búsqueda personal que lo consume. Tiempo después, Jane abandona la casa con la información que necesitaba. Afuera, la policía comienza a llegar y antes de marcharse les indica que arresten a Walter. Sin mirar atrás, se sube a su auto y se aleja, dejando tras de sí otro caso resuelto, pero acercándose un poco más a las respuestas que realmente le importan. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estamos viendo y repasando todos los episodios de esta serie, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.